buenas noches, bienvenidos a Foro y Debate Electoral 2023, un espacio de discusión y propuestas que hemos creado para que los guatemaltecos conozcan a quienes buscan llegar a la presidencia de nuestro país. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarles, amigos y amigas televidentes. En este espacio, los candidatos responderán a una serie de preguntas sobre sus propuestas de trabajo en los temas más importantes de la realidad nacional. Hoy hablaremos de un tema que nos preocupa a todos, la seguridad. Pero antes vamos a conocer un poco sobre la vida de quienes hoy nos acompañan en este foro. César Bernardo Arévalo de León, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Semilla. Nació el 7 de octubre de 1958. Hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, nació en Uruguay durante el largo exilio político de su padre por Sudamérica y comenzó a vivir en Guatemala cuando tenía 15 años. Estudió sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Posteriormente, obtuvo un doctorado en filosofía y antropología social en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de relaciones cívico-militares y seguridad. En 1984 fungió como primer secretario y cónsul de Guatemala en Israel. Posteriormente fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores y en 1995 fue embajador de Guatemala en España. Es uno de los fundadores del partido político Movimiento Semilla. Fue electo como diputado al Congreso de la República en enero de 2020 y actualmente se postula como candidato a la presidencia por el partido Semilla. Francisco Alfredo Arredondo Mendoza, candidato a la presidencia por el partido Compromiso, Renovación y Orden, Creo. Nació en la ciudad de Guatemala el 5 de diciembre de 1949. Es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se graduó en 1975 y posteriormente estudió la especialidad de radiología en el Colegio Médico de Wisconsin, Estados Unidos. Trabajó en el Hospital Roosevelt y cuando retornó a Guatemala en 1980, tras concluir sus estudios en el extranjero, abrió el primer programa de radiología en Guatemala. Fue candidato presidencial en las elecciones generales de 2003. En 2012 fue nombrado ministro de Salud Pública y Asistencia Social por un breve periodo de 3 meses. Ha sido catedrático universitario. Desde 2022 integra el partido Compromiso, Renovación y Orden, Creo, por el cual fue proclamado como candidato presidencial en estas elecciones de 2023. Hugo Enrique Peña Medina, candidato a la presidencia por el partido Elefante. Nació en la ciudad de Guatemala, tiene 61 años. Es maestro de educación primaria, graduado en el Instituto Rafael Akeche y licenciado en periodismo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en estrategia e imagen pública de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, y una maestría en seguridad nacional y defensa en la Universidad Mariano Gálvez. Ha dirigido procesos estratégicos en elecciones presidenciales, con consultorías a candidatos a alcaldes y diputados. Ha participado en el posicionamiento de algunas marcas comerciales a nivel publicitario. También tiene experiencia en resolución de crisis institucionales. Fue candidato a diputado en las elecciones del 2019. En esta contienda electoral, busca la presidencia del país por el partido Elefante. Isaac Farchi Sultán, candidato a la presidencia por el Partido Azul. Nació en la ciudad de Guatemala el 12 de junio de 1960. Tiene 62 años. Tiene ascendencia israelí. Su padre es israelí, nacido en Bulgaria, y su progenitora es guatemalteca, también de origen israelí. Es licenciado en informática, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Fue diputado del Congreso de la República por un periodo de 1996 al 2000 por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG. En las elecciones presidenciales de 2019 se postuló como candidato presidencial.
De marzo de 2020 hasta agosto de 2021 se desempeñó como coordinador general adjunto del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, donde trabajó proyectos empresariales en los sectores de energía y turismo médico. En 2020 fundó el Partido Azul y fue proclamado como candidato para buscar la presidencia en estas elecciones federales. Samuel Everaldo Morales Cabrera, Sammy Morales, candidato a la presidencia por el partido Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Nació en la ciudad de Guatemala el 19 de mayo de 1967. Tiene 56 años. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene estudios de Medios de Comunicación. Se graduó en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire en 1993 y posteriormente se especializó en producción de reportajes en Madrid, en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Es actor, comediante, productor y escritor. Trabajó como conductor y productor de programas de radio y ha sido locutor en distintas estaciones de radio. En la televisión fue conductor, productor y actor de varios programas. Ha actuado también en obras de teatro para niños y adultos. Es hermano del expresidente Jimmy Morales y en estas elecciones generales busca llegar a la presidencia por el partido FCN Nación. Muy bien, y es así como le damos la más cordial bienvenida al candidato por el partido FCN Nación, Sammy Morales. Además nos acompaña Francisco Arredondo, él es candidato a la presidencia por el partido Creo. También nos acompaña el candidato del Partido Azul, Isaac Farchi. Saludamos al candidato del partido Comunidad Elefante, Hugo Peña. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida al candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla. Muy bien, rápidamente mencionaremos las reglas del foro y queremos explicar a los televidentes que hace tan solo algunos instantes se hizo un sorteo para determinar el orden cómo responderá cada candidato. Cada candidato tendrá 2 minutos y medio para responder a la pregunta planteada. Además, tendrá 30 segundos si en algún momento se siente aludido por la respuesta de otro participante. Aclaramos que esto es sí y solo sí existe una alusión directa. Además, habrá un reloj semáforo que nos marcará así el tiempo que tendrán los candidatos para su intervención. Si el candidato que está en el uso de la palabra no lo cumple, iniciará el tiempo de otro candidato. El objetivo es dar a conocer las propuestas en un ambiente de discusión y de respeto. El tema de la seguridad es de gran importancia para la población guatemalteca. Un país seguro trae mayores inversiones y por ende más productividad. Además, la necesidad de los guatemaltecos de salir a la calle sin temor de ser asaltados o incluso iniciar sus negocios sin temor de ser extorsionados. Es así entonces como estaremos ya de lleno platicando con cada uno de los candidatos para que usted conozca las propuestas que tienen respecto a cada pregunta que les haremos en este momento. Iniciamos con las preguntas y precisamente el peligro que afrontan los adolescentes que son asediados por las pandillas que han ido a buscarlos, incluso hasta dentro de los centros educativos, genera lo siguiente: ¿cómo evitará que niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Vamos a escuchar la respuesta en este momento del presidenciable del partido Creo, Francisco Arredondo. Muy buena noche. Muchísimas gracias a TN23 por esta oportunidad para dirigirnos a la audiencia de Guatemala y para compartir pues nuestra visión. Quiero también saludar a los panelistas que hoy me acompañan. Es un honor el estar con ellos en este foro. Hoy es una muy buena oportunidad para hablar sobre este tema, porque el día de mañana estamos celebrando el Día de la Madre. El Día de la Madre se celebra un día, pero realmente debe cumplirse los 365 días del año. Y digo que es una excelente oportunidad porque la madre es el fundamento de la familia. Y un problema como el que estamos hablando tiene sus orígenes
realmente en la familia. No estamos hablando de un hecho aislado. Un muchacho no decide de repente unirse a una mara o a unirse a un grupo, sea presionado o no. La sociedad tiene como piedra fundamental, como su cimiento más sólido, la integración familiar. Y nosotros visualizamos que es función de un gobierno como el que vamos a presidir el hecho de darle a esa familia, a esos jóvenes, la oportunidad de tener educación de calidad, de tener salud de primera clase, de tener acceso a verdaderamente desarrollar sus habilidades y tener oportunidades en la vida, de tener empleos dignos cuando terminen sus periodos escolares y se incorporen a la vida laboral. La forma correcta es esa, porque realmente un muchacho tiene que saber que su país está trabajando por él, que su gobierno está trabajando por él y que puede desarrollarse en paz, con tranquilidad y teniendo asegurado un empleo cuando termine sus estudios. En esa forma, solidez en su hogar, solidez en el ejemplo de un gobierno que está trabajando y que está dando un ejemplo de moral, un ejemplo de ética, un ejemplo de honestidad y la oportunidad de tener acceso a empleos dignos. Muchísimas gracias al candidato. Les recuerdo la pregunta que se está realizando en este momento, que es la siguiente. ¿Cómo evitará que niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Es el turno del presidenciable del Partido Azul, Isaac Farchi. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los demás candidatos que asistieron todos a dar sus propuestas. Yo quiero decir que el problema es no cómo evitar que ese niño se junte a la mara. El problema es que la mara existe. Nosotros vamos a declarar a las maras enemigos de los guatemaltecos y vamos a tener una guerra contra ellos, frontal, directa y sin ninguna, sin ninguna benevolencia. Las maras a nosotros nos están sacando toda la libertad de un país, de que nuestros niños puedan estar en las escuelas, en los centros recreativos, puedan hacer uso de las calles, los jóvenes puedan emprender sus negocios, porque se endeudan y después llegan esta gente y los hace cerrar el negocio, pero se quedan con la deuda. Entonces son enemigos del país y nosotros los vamos a declarar como tal enemigos y vamos a tener una guerra frontal con ellos y los vamos a poner en el lugar que tienen que estar, que es en la cárcel. Va a haber cierta violencia, es necesaria, sí. ¿Por qué? Porque ellos a veces están mejor armados que la misma policía y que la misma fuerzas nacionales del ejército. Entonces, obviamente van a reaccionar cuando se les esté arrancando de lo que ellos hacen. Pero no debería ningún niño ser acosado por nadie para que entre a las maras. Esa forma de tratar de jalar más gente y crecer las maras no puede pasar en nuestro país. Las vamos a exterminar. Ese es el plan del Partido Azul. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora conoceremos la respuesta de parte del presidenciable del partido FCN Nación, Sammy Morales. Muy buenas noches, saludos a todos en casa, familia, y sabemos que la familia es sumamente importante y por eso el tema de las maras nos preocupa y nos preocupa muchísimo y por eso lo vamos a atacar de esta manera, que es sencillo, pero no fácil. Para que los niños y los jóvenes no sean atraídos por las maras, a las maras hay que cortarlas de raíz y erradicarlas del territorio guatemalteco. Para eso las vamos a perseguir, las vamos a acorralar, las vamos a someter y las vamos a encarcelar. Y suena difícil y suena complicado, pero si equipamos a nuestra Policía Nacional Civil, si los investigadores de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, están debidamente equipados y respaldados, no solamente por la ley, sino por su presidente, es posible. Y le decimos a los mareros que nuestra política será frontal, directa y decidida, de tal manera que podrán decidir
¿Vivir en paz o descansar en paz? Para nosotros, repito, la familia es sumamente importante y vamos a tratar de invertir en muchas otras cosas, en infraestructura, que preguntarán qué tiene que ver la infraestructura con las maras. Las carreteras y las calles de nuestro país y de nuestras ciudades acercan a las familias. Y si acercan a las familias, podemos retomar el tiempo en las familias y el tiempo en familia para que como padre de familia le dediquemos a los hijos el tiempo que necesitan para que estos jamás se vean obligados a buscar dónde pertenecer, a dónde acercarse, a dónde piensen ellos que los quieren o se sientan aceptados. Y a veces, por esa carencia de espacio, por esa carencia de tiempo, los niños y jóvenes recurren o se ven obligados a recurrir a agruparse en esos lugares. Pero recuerdo y repito, a las maras las vamos a erradicar de raíz, las vamos a perseguir, las vamos a someter, las vamos a acorralar y las vamos a encarcelar. Y mareros, o deciden vivir en paz o descansarán en paz. Muchísimas gracias al candidato de FCN Nación. La pregunta que estamos abordando es: ¿cómo evitará que niños y adolescentes decidan formar parte de las maras? Es momento de escuchar la respuesta del candidato por el Partido Comunidad Elefante, Hugo Peña. Gracias, Andy. Buenas noches, pueblo de Guatemala, y feliz Día de la Madre a todas las guatemaltecas que son madres. Y hoy que yo ya no tengo madre, pues les digo que las cuiden, porque hacen falta. ¿Cuál es el atractivo? Es la pregunta que hay que hacerse, que los niños tienen para incorporarse a la mara. El atractivo que un niño tiene para incorporarse a una mara va desde dinero, entretenimiento, aventura y a esa edad, riesgo. Porque tomemos el papel de los niños desde que están pequeños, a ellos les encanta el riesgo. Nosotros ya pasamos por ahí, ya sabemos qué es lo que a uno le gusta cuando es niño. Entonces, si esos son los grandes atractivos que la mara le da al niño, ¿qué es el compensatorio que va a hacer el Estado para que el niño tenga entretenimiento y tenga, si no el dinero que le da la mara o que le ofrece la mara, si tenga las capacidades para tratar de formar mejor a los niños? Miren, nosotros vamos a armar este proceso desde la escuela. Vamos a abrir las escuelas de 7 a 5 de la tarde. Vamos a tener doble horario, vamos a tener que regresar 40 años. Porque lo que vamos a hacer es que por la tarde vamos a trabajar toda la parte vocativa de los niños. La vocación es hacer lo que me gusta y que me paguen por eso. Nosotros creemos que el combate a las maras es importante, pero aquí la pregunta es muy clara. Aquí la pregunta es cómo evitará que los niños que están en riesgo tengan esa posibilidad de no acercarse, pues buscándoles el entretenimiento adecuado. Porque aparte es la formación académica, la parte es la formación científica y aparte es la formación vocacional que nosotros ya perdimos, porque hoy tenemos una media jornada de las 8 a las 12 y los niños a partir de ahí quedan libres y si los papás trabajan no los pueden cuidar. De 7 de la mañana a 5 de la tarde en todas las escuelas nacionales y privadas será obligatorio de parte de las escuelas tener la posibilidad de cuidar y hacerse responsables por parte del Estado de la seguridad de los niños. Y también hacerse responsable de que el niño encuentre en la escuela el entretenimiento, su vocación. Si quiere ser músico, que sea músico. No precisamente tiene que ser maestro. Puede ser músico, puede ser carpintero. Hay que regresar, hay que hacer acuerdos con el INTECAP y el Ministerio de Educación. Pero estamos muy claros de que la ruta, aparte de que tiene que ser represiva en algunas zonas, tiene que ser formativa desde la escuela. Muchas gracias por su respuesta. Ahora es el turno de Bernardo Arévalo, candidato presidencial del partido Movimiento Semilla. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia de TN23 y un saludo a todas las madres guatemaltecas ante su día, que es el día de mañana. Madres que en los barrios donde están localizadas las maras viven en la angustia de no saber si sus hijos van a ser víctimas de las maras o se van a convertir en victimarios. Porque las maras es un fenómeno, las pandillas, que está claramente localizado. Y en consecuencia, la respuesta que tiene que dar el Estado tiene que ser también localizada y focalizada. Y localizada y focalizada
en las dos direcciones, focalizada y localizada en la represión, la captura y el encarcelamiento de las personas que están involucradas en esta actividad, y por el otro lado focalizada en los programas de apoyo y desarrollo comunitario que tienen que generar la prevención para evitar que los niños vayan a ir. Muy sencillamente, como es un fenómeno localizado, se va a poder desplazar y hacer un despliegue de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales, para recuperar el control de esos barrios y esas calles que en este momento están en manos de las pandillas. Para eso se necesita una Policía Nacional Civil, no la Policía Nacional Civil actual, que está desarticulada y descabezada después de las medidas que se hicieron bajo Degenhardt y el gobierno de Jimmy Morales, sino una Policía Nacional que está articulada para darle una respuesta a la población con el equipamiento, la formación y las condiciones adecuadas. Aparte de eso, se tiene que usar y reconstruir los aparatos de inteligencia policial y de investigación criminal que permitan capturarlos y enviarlos a cárceles que tienen que ser seguras, que hay que rescatar de las manos de los criminales que en este momento las controlan, desde donde muchas veces articulan y controlan todo el camino. Al mismo tiempo, una vez capturados y encerrados en cárceles seguras y aisladas, habrá que desarrollar las políticas preventivas y de apoyo comunitario que evitarán que una vez que se los ha quitado de las calles y que la sociedad ha recuperado estos barrios, los niños ya no tendrán necesidad de recurrir a las maras porque habrá otro tipo de programas para su apoyo. Muchas gracias a los candidatos por las respuestas a esta pregunta. Hablemos ahora sobre las zonas rojas, que son los lugares que han sido tomados por las pandillas y que son zonas donde la alta incidencia criminal y la delincuencia se ha elevado. La pregunta es, ¿cómo retomará esos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Comenzamos con el presidenciable del partido Creo, Francisco Arredondo. Muchas gracias. En realidad, eso es la esencia de lo que está pasando en nuestra Guatemala. Guatemala se ha convertido en un estado fallido porque tenemos una gran debilidad institucional. Desafortunadamente, la corrupción, el cáncer que ha infiltrado hasta sus raíces la vida nacional, ha llegado también a todas estas instituciones. Entonces ahora resulta que tenemos territorios libres en muchos lugares de Guatemala. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Recuperar la institucionalidad, recuperar la confianza de los guatemaltecos en sus instituciones y verdaderamente retomar el control del país. ¿Cómo es posible que existan áreas en las cuales ni la policía ni el ejército se atreven a entrar? Eso es totalmente inaceptable. Pero lo más inaceptable de todo esto también es que atrás de todo ello se esconde una gran corrupción, porque muchas veces esas maras, esas pandillas que están trabajando y usurpando esos territorios libres, por así decirlos, incluso van a dar mordida, van a dar coima, van a hacer pagos a autoridades más altas dentro de las esferas del gobierno, medias o altas. Entonces, para erradicar nosotros verdaderamente el problema fundamental, tenemos que pensar en recobrar la dignidad de Guatemala, recobrar su gobernabilidad, y para ello necesitamos ciudadanos honestos, capaces y verdaderamente incorruptibles que tomen la decisión de participar. Debemos de recobrar la legítima autoridad del Estado, que es al único que le corresponde el uso de la violencia. Y para ello tenemos que tener una seguridad integral que coordine todos los esfuerzos, tanto de las policías públicas como privadas, de lo que es la inteligencia civil y la inteligencia militar, y que obviamente enfrente los otros factores que producen violencia y que llevan a esa criminalidad. Ahora escucharemos la respuesta del candidato Isaac Farchi del Partido Azul. Muchísimas gracias. Hace poco estábamos en una colonia Villanueva
trabajando plan hormiga, y a las 7 de la noche llegó la policía a pedirnos que nos retiráramos de la colonia porque era peligroso. Y le dije, señora agente, ¿cómo va a ser peligroso si usted está aquí? Y me dijo, sí, pero es que tampoco nosotros podemos entrar aquí. Esto tiene mucho que ver con el mecanismo de operación de la Policía Nacional. Vamos a empezar por analizar que estas maras han hecho de esas colonias, esos barrios, esas zonas rojas, su área protegida. Así como muchos usan la cárcel como su área protegida, donde ahí adentro no les pasa nada, estas gentes han creado sus propias áreas protegidas. Nosotros tenemos que entender que la seguridad se opera de diferentes maneras, tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, para atrapar a un grupo de extorsionistas no se opera igual que para atrapar un grupo de secuestradores o un grupo de robacarros. Nosotros tenemos que entrenar a nuestra policía. Para entrenarla de primero la tenemos que limpiar, porque desde los comandos más altos de la policía hay una corrupción que no permite que la mayoría de los buenos policías, porque la mayoría de los policías tienen vocación de servicio, pero sus jefes no los dejan trabajar, pero tampoco están entrenados para eso. Nosotros vamos a implantar un sistema de empezar a graduar cada mes. Hoy en día se están graduando cada 6 meses 2.500 policías mal graduados. No están preparados para las diferentes clases de operaciones que hay que hacer para diferentes clases de situaciones. Los vamos a armar, los vamos a equipar con protección, los vamos a dignificar con sueldo, los vamos a entrenar para esas operaciones que incluye precisamente liberar territorios ocupados, como por ejemplo esos barrios, que no solo son el centro de protección de ellos, sino que encarcelan a todos los que viven ahí. Tampoco la gente de ahí puede salir. Entonces, todo es situación de inteligencia, mecanismo y saber cómo se opera en esas áreas protegidas. Muchísimas gracias, candidato. Les recuerdo la pregunta, que es ¿cómo retomará estos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Es el turno del candidato de FCN Nación, Sammy Morales. Recuperar las zonas, las áreas y las casas que los guatemaltecos con mucho esfuerzo han adquirido con el deseo de formar en ese lugar su familia y el sueño de que sus hijos crezcan y ver a sus nietos nacer. Eso lo vamos a hacer poco a poco y paso a paso, como ya lo dije antes, persiguiendo a las maras que ocupan los lugares, acorralándolos, sometiéndolos, capturándolos y encarcelándolos. Y a todos aquellos que decidan enfrentarse a las fuerzas del orden tendrán que decidir o de poner las armas, vivir en paz o descansar en paz. Pero ¿cómo se hace? Tenemos el ejemplo de nuestro país vecino, El Salvador, y decimos, eso es lo que queremos. Se puede hacer. Podemos tener estados de sitio o estados de excepción como en El Salvador, penas severas como en El Salvador, pero para eso tenemos que tener el marco jurídico y el marco legal que tiene El Salvador. Para que lo podamos tener, tenemos que hacer cambios a muchas leyes, tenemos que hacer cambios en nuestro orden jurídico, y para hacer cambios en nuestro orden jurídico necesitamos un Congreso que esté dispuesto a hacer esas leyes y no a llegar a negociar al Congreso. Para eso necesitamos que el pueblo le dé a su presidente una bancada fuerte, que le dé a su presidente las herramientas para trabajar. Porque si me dan un punto de apoyo, moveré el mundo, y si me dan un Congreso fuerte, cambiaré Guatemala. Necesito que voten por FCN Nación en todas las papeletas, para presidente, para alcaldes, para diputados, de tal manera que podamos trabajar al unísono, con una misión y con una visión para cambiar nuestro país y para recuperar esas casas y esos territorios que han sido conquistados, que han sido robados, que han sido ocupados por las personas, por los mareros, que les encanta no trabajar, les encanta hacer sufrir, les encanta obtener las cosas fácil y gratis. Eso se acabó. Así que les recuerdo, los perseguiremos, los acorralaremos, los someteremos,
los capturaremos y los encarcelaremos. Y en ustedes está vivir en paz o descansar en paz, pero esos territorios los recuperaremos. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora escucharemos la propuesta y respuesta de Hugo Peña, candidato presidencial del partido Comunidad Elefante. En el año 2012 se hizo una incursión en zona 18 y en junio de ese año, y ahí están las estadísticas, hubo 0 muertes en zona 18. Se dejó de captar la talacha con la que algunos funcionarios públicos reciben de la comunidad. Cuando vieron que la talacha no llegó, volvieron a activar el sistema de extorsiones y eso no puede ser así. Está comprobado que hay sistemas, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Es imposible estar pensando únicamente en reprimir a la gente, no se puede. Tenemos que encontrar el mecanismo y miren, el crimen organizado es un sistema en donde entran varios delitos, las extorsiones, las maras, el lavado de dinero, la gente de la corrupción, la mafia organizada del Estado, el narco, etc. Ese es el crimen organizado. Y el crimen organizado no puede ser visto desde una sola visión. Nosotros estamos planteando en la Comunidad Elefante una visión multidimensional. Eso quiere decir desde distintas perspectivas y todos trabajando al unísono. Nosotros, lo primero que vamos a hacer es desconcentrar financieramente. Eso quiere decir sacar el dinero que hay en el Ministerio de Gobernación a las municipalidades para que los alcaldes cumplan con el artículo 79 que les obliga a tener una policía municipal comunitaria. Pretendemos en 280 municipios tener 50 policías comunitarios, esos son 780 millones de quetzales, porque teniendo 50 policías comunitarios lo que nosotros vamos a poder hacer es a la Policía Nacional Civil, que hoy está descontrolada en el interior de la República, concentrarla en los 40 municipios o en los 60 municipios más conflictivos. Porque también la seguridad tiene que ver con el tema de la percepción y a partir de ahí instalar el modelo de inteligencia operativa del Estado, porque desde el año 2004-2008 la inteligencia fue desactivada y no podemos seguir sin inteligencia, es imposible. Entonces, las policías municipales comunitarias serán coordinadas por la fuerza de las AAS. Las AAS será desmovilizada, no desaparecida, para que se encargue de empezar a crear el sistema secreto de seguridad nacional. Porque lo que necesitamos para poder entrar a las comunidades es tener inteligencia operativa. Muchísimas gracias, presidenciable. Ahora es el turno de respuesta del candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Bueno, la prueba de la voluntad política tiene que ser vista siempre en los recursos que se ponen a disposición de las respuestas que hay que dar. Nosotros vamos a aumentar en un 45% el presupuesto del Ministerio de Gobernación y dentro de esto fondos específicos de 1.200 millones de quetzales para la Policía Nacional Civil, para capacitar a la policía para el equipamiento necesario y para lograr que haya 12,000 nuevos policías en el ejercicio que ocupen las calles, bien formados, bien equipados, para poder llevar a cabo su labor. Por el otro lado, vamos a dedicar 1.200 millones de quetzales para el desarrollo de las policías y de los modelos de atención de policía comunitaria, que son la fase preventiva. En esa combinación vamos a lograr controlar el fenómeno de las maras. No necesitamos nuevas leyes. Las leyes que tenemos, el marco legal existente es suficiente. Lo que no ha habido es voluntad política. Y mucha atención, porque estamos en la época de las ofertas electorales donde todo el mundo dice que va a crear una nueva división, una nueva ley, un nuevo mecanismo, cuando estos están en existencia y no funcionan sencillamente porque no ha habido voluntad política. Inclusive ha habido acción intencional de desmontar los esfuerzos de profesionalización y de construcción que se venían llevando a cabo en el caso de la Policía Nacional Civil. De manera que para recuperar estas calles, estas zonas rojas, lo que tenemos que usar es esa fuerza que se va a desarrollar con esos recursos en apoyo para poder desplegarla y ocupar físicamente
esos barrios y al mismo tiempo con los modelos de policía comunitaria hacer permanente esa recuperación, lograr que la población pierda el miedo y vuelva a tener la libertad de caminar por sus calles y poder darle a sus hijos el futuro que necesitan. Por un lado, represión y por el otro lado, desarrollo económico y social. Muchísimas gracias, candidato. En este momento se hará uso del derecho de réplica por parte del candidato de FCN Nación, Sammy Morales. Yo pedí que mi Congreso haga los cambios en las leyes que se deben hacer si queremos hacer lo que está haciendo El Salvador. No nos dejemos engañar por quien no conoce y no sabe o por lo menos no ha investigado. En El Salvador el presidente Bukele ha podido hacer muchas cosas porque su marco legal se lo permite. Nuestra ley del orden, nuestra ley es anacrónica y no nos permite tener los estados de excepción que tiene El Salvador. Si queremos hacerlo, tenemos que cambiar nuestras leyes. Señores candidatos, vamos a cambiar ahora de tema y la siguiente pregunta va enmarcada en lo siguiente. Por favor, mucha atención. Las extorsiones son catalogadas como un cáncer social y cada vez sabemos de más casos de negocios amenazados por pandilleros o imitadores, quienes les exigen un cobro para seguir operando a cambio de no ser asesinados. ¿Cuál será su política de combate a las extorsiones? Escuchamos ahora la respuesta del candidato del partido Creo, Francisco Arredondo. La extorsión es verdaderamente uno de los cánceres más grandes, uno de los flagelos que estamos sufriendo los guatemaltecos. Prácticamente no hay empresa grande o pequeña que no sea sujeto de ese ataque, el cual no solamente es verdaderamente criminal, sino que además es artero, porque es traicionero, no se sabe de dónde viene la llamada, amenaza la vida, sueltan el teléfono por ahí, sueltan el teléfono por allá y verdaderamente crean un gran ambiente de temor y un gran ambiente de incertidumbre. Ahora, siempre se dice que las llamadas de esos teléfonos están saliendo muchísimos de ellos desde las cárceles. Tenemos que trabajar en el sistema carcelario, pero en una forma correcta, no en una forma populista, no en una forma demagógica que salte a decir vamos a construir cárceles de alta seguridad, porque eso no es la solución. Tenemos que trabajar con inteligencia civil, inteligencia militar. No es posible que en esta era tecnológica que tenemos, las empresas que están como Tigo, como la Claro, no tengan la tecnología suficiente para bloquear las llamadas que están saliendo de los presidios, aparentemente. Tenemos que pedir a esas empresas que a su costo interrumpan, bloqueen verdaderamente ese tipo de llamadas que están aterrorizando a los guatemaltecos. Por otro lado, desafortunadamente también se señala que esas extorsiones van a terminar incluso de nuevo a los bolsillos de funcionarios del gobierno, lo cual quiere decir que tenemos que luchar contra la corrupción, que tenemos que tener funcionarios incorruptibles que verdaderamente estén comprometidos con la verdad, con la honestidad, porque mientras ese negocio siga infiltrado dentro de las esferas del gobierno, agarrarán a unos extorsionistas por aquí, a otros por allá, agarran a los puros peones, a los puros soldados, pero los jefes siguen arriba. El uso de inteligencia definitivamente, los bloqueos a las señales en las cárceles y jefes y funcionarios incorruptibles. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno de respuesta del presidenciable del Partido Azul, Isaac Farchi. Bueno, como mencioné en la pregunta pasada, hay diferentes formas de atacar las diferentes inseguridades que tenemos en el país. La extorsión es una estructura que trabaja con bandas. La extorsión no se puede trabajar, por ejemplo, como un grupo de secuestradores o de robacarros, porque esta es una estructura que adentro de la estructura tiene bandas y abajo de esas bandas existen las clicas y abajo de las clicas tienen los que hacen el trabajo sucio,
que a veces son niños en bicicleta, que les dan 100 quetzales y les piden que vayan a recoger un sobre a tal tienda, a tal negocio, a tal lavandería. Entonces hay que entender que para agarrar una estructura de extorsionistas necesitamos un cuarto de operaciones o de guerra, como le quieran decir, con mucha inteligencia instalada, con mucha tecnología que nosotros ya la tenemos y ya hemos trabajado con ellas, ya la hemos instalado en otros países, porque el día que se le cae a una estructura, a sus bandas y a sus clicas, hay que hacerlo todo en una sola noche. Se cae todo. No se puede en la extorsión trabajar por partes o trabajar un día y a la semana otra clica, otra estructura de ellos. No. Esas son operaciones muy milimétricas que sé hacerlas, que las podemos hacer sí, solo sí se cumpla lo que dije antes. Hayamos entrenado, hayamos sacado generaciones que en tan solo 6 meses ya las tenemos listas, equipadas y profesionalizadas para esa tarea. Vamos a tener policías por cada una de las tareas de las operaciones que cada uno de estos tienen que hacer. Y ese grupo de tarea para extorsionistas va a estar entrenado, equipado para este sentido con todo el apoyo de inteligencia, de equipo y de tecnología que necesitan para que cuando les caigamos en una sola noche y rompamos toda la estructura. Ahora es el turno de conocer la respuesta del candidato del partido FCN Nación, Sammy Morales. Por favor, repitamos la pregunta al público, así la tenemos fresca. Con mucho gusto, candidato. ¿Cuál será su política de combate a las extorsiones? La política de combate a las extorsiones. Ya sabemos y hemos escuchado muchísimas veces que las extorsiones se dan desde las cárceles. Quería que repitiéramos la pregunta por esta razón. Si sabemos que las extorsiones se originan en las cárceles, ¿por qué no las cortamos ahí? La respuesta es simple. Porque el sistema penitenciario y la ley del sistema penitenciario necesita ser reformada. Una ley que no tiene jerarquías, donde los policías del sistema penitenciario no tienen incentivos más que unirse al crimen organizado y ellos mismos apagar los bloqueadores de señal. Construir nuevas cárceles, construir megacárceles, cárceles para 50,000, 60,000 personas, 60,000 reos. Es un sueño utópico, quizá realizable, pero muy lento. ¿Qué debemos hacer si sabemos que las extorsiones inician y suceden en las cárceles? Aislar a los cabecillas de las bandas de extorsiones. ¿Y qué se necesita para aislar a estos cabecillas de las bandas de extorsiones? Se necesita construir unidades de aislamiento total, de tal manera que los cabecillas de estas bandas de extorsiones no vean la luz del día hasta que las extorsiones cesen. Y es sencillo, no fácil. Sencillo porque si se encierra a los cabecillas, se encierra a las personas que dirigen esas extorsiones, simple y sencillamente los operarios en la calle caerán solitos. Y encima de eso, las fuerzas del orden, la Policía Nacional Civil y el Ejército debidamente capacitados, debidamente entrenados, debidamente equipados y debidamente respaldados por las leyes que sí se necesitan y que van a evitar que sean criminalizados y que un policía que levante un arma en contra de un delincuente no vaya a parar preso por años y que los derechos humanos lo defiendan, porque los derechos humanos son para los ciudadanos y no para los villanos. ¿Y qué leyes necesitamos que sí tiene El Salvador y no tenemos nosotros? Las leyes antimaras y leyes antiterrorismo. Entonces, señores, ¿qué es lo que se debe hacer? Inmediatamente aislar a los cabecillas que ya sabemos que dirigen las extorsiones desde las cárceles y evitar que les dé la luz del sol hasta que esas extorsiones cesen. Y eso es fácil y relativamente económico de realizar y lo podemos hacer mientras se construyen nuevas cárceles. Ese es el camino. FCN Nación. El candidato presidencial del Partido Azul, Isaac Farchi, ha solicitado derecho de réplica, así que durante los próximos 30 segundos le escuchamos, candidato. Muchísimas gracias. Pedí el derecho de réplica porque no queremos mal informar a la población.
No solo de las cárceles sale la extorsión. Acabamos de hablar de las zonas rojas, también de las zonas rojas sale extorsión. Y yo les acabo de exponer que hay una estructura, no importa dónde esté, que tiene bandas y que tiene clicas. Y a veces las mismas clicas y bandas son autónomas. Muchísimas gracias, presidenciable. La pregunta que estamos tratando es, ¿cuál será su política de combate a las extorsiones? Es momento de respuesta del candidato a la presidencia por el partido Comunidad Elefante, Hugo Peña. Por lo que decía Isaac, es urgente tener un sistema multidimensional. No podemos hacer solo una cosa. No nos podemos dedicar únicamente a reprimir. Es imposible. Tenemos que estudiar y tenemos que hacer la parte operativa de la inteligencia. 14,000 miembros nuevos para las policías municipales comunitarias. Eso nos aliviaría muchísimo porque nosotros perdimos la inteligencia en el país desde hace muchísimo tiempo y por eso ellos hacen lo que se les da la gana. Necesitamos instalar las PMCs y que los alcaldes sean los que respondan con presupuesto a través de acuerdos interinstitucionales del Ministerio de Gobernación. Pero además de eso, miren, a los cabecillas sí hay que sacarlos a cárceles específicas. 22 cárceles en 22 bases militares. Ahí se construyen, ahí se aíslan. Sí estoy de acuerdo con eso. Pero no solo queda ahí. Porque ¿quién está detrás verdaderamente de las extorsiones? ¿Ustedes creen que es gente sencilla? No, es gente de cuello blanco. Es gente que vive en grandes mansiones, son sistemas. ¿Y ustedes creen que eso no lo saben las autoridades? Claro que lo saben. ¿Saben qué es lo más triste? Que dentro de los rubros del presupuesto hay un rubro para la Policía Nacional Civil que se llama Servicios Integrales para contrarrestar las extorsiones. ¿Y ustedes saben de qué tamaño es el presupuesto de ese rubro? 406,000 quetzales. Ese rubro hay que triplicarlo con tecnología. Ese rubro hay que triplicarlo con cárceles de alta seguridad para aislarlos. Ese rubro tiene que ser triplicado, cuadruplicado en millones de quetzales. ¿Saben para qué? Para que Claro y Tigo, que son las empresas que nos dan la telefonía, nos permitan también generar inteligencia operativa para que nosotros sepamos de dónde están saliendo las llamadas por ellos. Porque los sistemas de coerción de llamadas no funcionan. O sea, estamos claros de eso. Sí salen de las cárceles, sí salen de las zonas rojas. Pero lo más importante es que nosotros seamos capaces multidimensionalmente de recuperar nuestra inteligencia operativa, de que la SAAS haga su trabajo, de que la Policía Nacional Civil se concentre, de que nosotros seamos capaces de generar una percepción distinta. Pero no vamos a generar una percepción distinta, ni la gente se va a sentir segura si no recuperamos la inteligencia operativa del Estado. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla. Muchas gracias. Bueno, las últimas investigaciones serias sobre el tema indican que el 90% de las llamadas de extorsión salen de las cárceles y que el 80% de esas llamadas no son de clicas, sino son de imitadores. Es decir, no hay un problema. Hay dos problemas. Están las maras extorsionistas y los imitadores extorsionistas. Ahora, la pregunta es, si sabemos que salen de las cárceles, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no se ha hecho nada durante las personas que han tenido oportunidad de hacer gobierno? ¿Por qué no se ha apoyado la iniciativa de ley que presentó el Movimiento Semilla para precisamente lograr que haya un marco que obligue a las empresas a garantizar que no haya posibilidad de que salgan ondas electromagnéticas de las cárceles? La bancada Semilla la presentó y no hemos obtenido el apoyo de quienes ahora están reclamando y diciendo que hay que tratar de hacerlo. La tecnología existe, es posible. Si se crean cárceles específicamente para crímenes graves y se blindan con este tipo de tecnología, se rompe la relación entre la clica o el imitador adentro de la cárcel y los grupos operativos afuera de la cárcel. Pero esto requiere que haya una capacidad operativa afuera de la cárcel, con estas unidades de antiextorsiones que efectivamente no tienen ninguna inteligencia porque el Estado hace años que no usa la inteligencia.
La reforma de la inteligencia y la ley de profesionalización de la inteligencia es una necesidad para poder desde ahí hacer más efectiva la lucha que va a hacer la Policía Nacional Civil contra todas estas formas de criminalidad. Y aquí un comentario alrededor de la idea de que hay que descentralizar los servicios de policía. En un momento en donde tenemos parte del territorio con municipalidades en manos del narcotráfico, sería un error terrible entregarles el control a esos municipios que no están alineados con la ley, sino que están en manos del narcotráfico, de la Policía Nacional Civil, porque sería una forma mucho más fácil de lograr controlar y penetrar el aparato del Estado. Y de esta manera vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. Volvemos de inmediato, no nos cambie, por favor. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Seguimos conociendo las respuestas de los candidatos a la presidencia que hoy nos acompañan en Foro y Debate Electoral. Muchas gracias por continuar en sintonía nuestra. Siempre en el tema de seguridad, otro aspecto importante es fortalecer a nuestros policías. ¿Cuál es el plan de capacitación y profesionalización que propone para los elementos de seguridad? Vamos a escuchar la respuesta del candidato Francisco Arredondo del partido Creo. Bueno, pues definitivamente primero empieza por una revisión del presupuesto de la Policía Nacional. Cuando vemos que el Ministerio de Gobernación tiene aproximadamente 7.300 millones de quetzales, el Ministerio de la Defensa tiene otros 3.000, estamos viendo que a seguridad en alguna forma territorial o Policía Nacional se le está dando unos 10.000 millones de quetzales. Pero hay que hacer una revisión de cómo se aplican verdaderamente esos fondos, porque puede ser que se estén yendo simplemente en pago de honorarios, en pago de salarios, pero que no haya suficiente dinero para lo que es la capacitación. Y la capacitación es fundamental, porque definitivamente el número de policías que tenemos actualmente va a ser necesario incrementarlo, pero por el momento hay que trabajar a fondo en la profesionalización de los agentes de policía, en la inclinación hacia áreas de criminalística, de criminología, de investigación, porque muchísimas veces escuchamos que cuando llega un reo a ser presentado ante el juez, resulta que la prueba estaba contaminada y por eso, por un tecnicismo, esta persona pues es liberada de nuevo y es lo que genera esa molestia dentro de la población. Entonces tenemos que invertir verdaderamente en hacer un análisis real de cuáles son las debilidades que se están teniendo, fortalecer esas debilidades y capacitar mejor a los agentes. Perdón. Esto también conlleva el hecho de mejorar los salarios que estas personas están recibiendo, sus condiciones de vida. Hemos visto muchas veces cómo no tienen servicios sanitarios, no tienen lugares para dormir adecuados. Esta gente tiene que ser motivada en una forma diferente, porque no es solamente dinero lo que se necesita para motivarlos, también se necesita un trato digno para ellos. Así que hay que capacitarlos definitivamente, hay que dignificar la carrera policíaca y hay que fortalecerla institucionalmente. Gracias, candidato. Es el turno del presidenciable del Partido Azul, Isaac Farchi. Lo primero que hay que hacer es desenraizar de la policía en las direcciones altas la corrupción. Ellos son los que dan órdenes, ellos son los que le cobran a los policías, inclusive para ascenso. Últimamente han estado cobrando para que puedan entrar a la academia. Tenemos que sacar a los corruptos de la institución policíaca. Una vez hagamos eso,
Necesitamos cambiar la metodología de trabajo que hoy en día trabaja la policía, porque obviamente no está dando resultados. Pues mal o bien hay 13,000, 14,000 policías en la calle en un determinado momento, pero por fatiga, por falta de equipo, por falta de entreno o por falta de apoyo de inteligencia y apoyo sistemático, ellos no pueden hacer bien su trabajo. Para fortalecer eso, necesitamos invertir en su entreno, necesitamos invertir en su protección, necesitamos dignificar a la policía, volverle a devolver a la ciudadanía la confianza en la policía. Y eso solo lo vamos a hacer si y solo si arrancamos la corrupción que hace que todo este sistema de defensa civil no funcione. Tenemos la gente atrás que nos va a apoyar. Lo hemos hecho en otras partes del mundo. Lo hemos experimentado en carne propia. Yo como migrante de un país de alta seguridad, sé lo que un ciudadano debería de recibir de su policía. Sé que es que un ciudadano, cuando lo pare un policía, se sienta seguro. Sé que es que un ciudadano cuando va caminando y ve una patrulla o un policía, le dé gracias a Dios porque están ahí para cuidarnos a nosotros, están entrenados para cuidarnos a nosotros, están equipados para entrenarnos a nosotros y tienen todo el soporte de otro gran grupo que están detrás de ellos para cuidarnos a nosotros. Ya lo hemos hecho, lo hemos vivido en carne propia, tenemos a la gente atrás que nos va a venir ayudar a todo esto que ya dije y que por tiempo no lo puedo repetir, y se puede hacer. Nosotros podemos tener una Guatemala segura en tan solo un periodo presidencial. Muchas gracias por su respuesta. La pregunta que estamos trabajando ahora mismo en este bloque es la siguiente: ¿cuál es el plan de capacitación y profesionalización que propone para los elementos de seguridad? Escucharemos ahora la respuesta del presidenciable por el partido FCN Nación, Sammy Morales. La Academia de la Policía Nacional Civil gradúa cada 11 meses a nuevos agentes policiales. Carreras de 11 meses. Son personas que han decidido servir al país, pero una carrera policial no se logra en 11 meses. Una carrera policial necesita ser y necesita tener la mística de una politécnica militar. Nuestra propuesta es sencilla: seguir graduando policías de la Academia de Policía cada 11 meses, que en algunas ocasiones se gradúan cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de la necesidad, pero no es eso lo ideal. ¿Qué pasa con una politécnica policial de por lo menos 4 años, que tenga la mística que tiene la politécnica militar? O una escuela superior policial, pero politécnica funciona porque nos traslada ese elemento que necesitamos, que necesita tener nuestro policía. Capacitación, tecnificación, acompañamiento. Pero dije al principio que los policías son personas. Han muerto más de 2,000 policías nacionales civiles en el cumplimiento de su deber. ¿Por qué? Porque salen mal comidos, mal dormidos, mal vestidos, mal equipados a enfrentar el crimen organizado que nosotros queremos que enfrenten, a enfrentar la delincuencia organizada que nosotros queremos que ataquen y que enfrenten y que desarticulen. Pero salen, como ya dije, mal vestidos, mal comidos, mal dormidos, porque muchos de ellos duermen en subestaciones que son casas alquiladas a algún funcionario o a alguna persona que está haciendo corrupción. Y en esa casita viven 60 policías o más y duermen 2, 3 o 4 de ellos en la misma colchoneta. Ustedes quizá no lo han escuchado, pero una de las situaciones que vive el policía es que esas casitas y esas colchonetas están infestadas de chinches. Así que en principio tenemos que atacar la corrupción, pero tenemos también que darle al policía dignificación. No solamente es capacitarlo para saber cómo usar un arma, por supuesto hay que hacerlo, y hay que darle equipamiento, hay que darle armas, equipamiento, vehículos y cambiarle los vehículos con frecuencia porque queremos que le compren un vehículo y le dure 40 años. Así que tenemos que acompañar al policía, dignificarlo y no más chinches y no más rentas. Policía tendrá un presidente con Sammy Morales. Ahora vamos con la respuesta del candidato a la presidencia por el partido Comunidad Elefante, Hugo Peña.
Dice, ¿cuál es el plan de capacitación y formación? Esa es la pregunta. Así es. ¿A quién vamos a capacitar y a quién vamos a formar cuando hay 45,000 policías en la calle que no tienen las condiciones y que tampoco fueron formados doctrinariamente en la escuela? Porque de 6 a 8 meses dura la graduación. ¿Hay filtros para saber si este policía no entró a la academia para formar parte simple y sencillamente de una infiltración estratégica del crimen organizado? Estamos claros de eso. No podemos en este momento pensar en capacitar y formar si no depuramos. Y lo primero que tenemos que hacer es depurar la Oficina de Asuntos Internas de la PNC, porque si no depuramos la PNC, entonces vamos a seguir haciéndola de policías y ladrones. Miren, necesitamos comprimir a la PNC. Necesitamos tenerla cerca en los lugares más delicados de inseguridad, como la ciudad de Guatemala, Mixco, Villanueva, las cabeceras. Necesitamos hacer una compresión del sistema para que ellos sientan verdaderamente que la Oficina de Asuntos Internos, desde luego con un ministro capaz, tenga la capacidad en todo caso de formar y de empezar a reformular la doctrina, porque eso es de lo que adolece la PNC. No tienen doctrina, no tienen principios, no tienen valores y se van deformando poco a poco. Es muy triste porque son personas, sí, son personas, pero están metidas dentro de un sistema corrupto que no hemos sido capaces de cambiar. Y entonces el deterioro es el que nosotros vemos todos los días. O dígame usted, si usted una noche lo para una PNC, ¿usted tiembla cuando la PNC lo para? Eso no es confianza. Eso es lo mismo que le ha pasado a la clase política. La clase política ha perdido la confianza. El 6% de la gente cree en el Congreso de la República y el 7% en el presidente de la República. No podemos seguir así. O sea, tenemos que reformular y para eso hay que depurar. Y no solo estoy hablando de la Policía Nacional Civil. Deberíamos de también depurar a la clase política porque de verdad ha dejado mucho que desear. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora conoceremos la respuesta de Bernardo Arévalo, presidenciable del partido Movimiento Semilla. Bueno, tenemos desde hace más de 15 años comisiones de reforma de la Policía Nacional Civil que vienen haciendo una serie de recomendaciones sobre dignificación de la policía, sobre fortalecimiento institucional, sobre marco educativo, y sin embargo nunca se les ha puesto atención. Y habría que preguntarle a quienes ya han hecho gobierno por qué, existiendo esas propuestas, no se les puso atención. Porque en esas propuestas ya venía todo lo de la dignificación, ya venía la creación de una verdadera academia, ya venía la necesidad de fortalecer a la policía para que cumpla su labor. La capacitación de la Academia de la Policía Nacional Civil no puede existir si no tiene dos ejes. El primero es la capacitación. Y esto implica efectivamente una academia de la Policía Nacional que tenga la capacidad para dar cursos de entre 3 y 4 años y lograr graduandos que salgan con títulos de diplomado o perito universitario, al menos en áreas específicas de criminalística, investigación, que son las correspondientes a su profesión. Y posteriormente tiene que haber un departamento de educación policial que ya existe, encargado de hacer todos los cursos que los van a ir acompañando a los oficiales a medida que van avanzando en su carrera. Pero eso no sirve de nada si no está el segundo eje, que es el eje de la carrera meritocrática, la profesionalización, en donde a una persona que se le va a pedir que invierta 3 o 4 años en formarse para seguir una carrera profesional, se le garantiza que lo que va a medir su progreso, su avance en esa carrera, va a ser el mérito, su capacidad y sus resultados, y no sus conexiones políticas, no el humor de un ministro que en determinado momento, como pasó, como el FCN Nación, descabeza al liderazgo de la Policía Nacional Civil para poner a gente improvisada que no estaba formada. De manera que, si nos vamos a tomar en serio la tarea, tenemos que invertir en la creación de la academia, pero además en la creación de una carrera blindada para que no quede en manos de los políticos corruptos otra vez.
El derecho de réplica ha sido solicitado por el candidato presidencial del partido FCN Nación, Sammy Morales. Adelante, candidato. Pongámonos serios. Yo no he hecho gobierno. No he hecho gobierno, pero sí habla el candidato sobre las academias y por qué no se han hecho. Y quizá aquí debiéramos preguntarnos por qué la persona que estuvo a cargo de la reforma policial por tantos años y presumió de tantas cosas, rectitud y tantos dones y dotes, la señora Helen Mack no lo hizo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta gente se acerca al Estado para vivir de él. Muchísimas gracias a los candidatos para poder responder así la pregunta que se le ha dado. Hemos escuchado ya el derecho de réplica del candidato de FCN Nación, Sammy Morales. En este momento tenemos también una solicitud de derecho de réplica por parte del candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Es un momento. Muchas gracias. La señora Helen Mack, a quien respeto mucho, no es miembro del Movimiento Semilla. Pero además de Helen Mack ha estado doña Adela de Torreviarte y aparte una serie de personas involucradas en el desarrollo de estas comisiones. Me parece muy flaca excusa empezar a tratar de personalizar los temas para tratar de evadir responsabilidades institucionales claramente establecidas por la historia. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro aspecto de la seguridad. Hablemos de las empresas de seguridad privada, que hay aproximadamente 200 empresas legales, pero si sumamos las ilegales, se estima que los policías privados podrían triplicar a los agentes de la Policía Nacional Civil. En este caso, ¿cuál es su proyecto para regular la seguridad privada? Comenzamos con el presidenciable del partido Creo, Francisco Arredondo. Bueno, interesante que en todo este foro que hemos estado teniendo, este debate, siempre aparece la misma palabra en lo que pronuncia cada uno de los 5 panelistas que estamos acá. Esa palabra, corrupción. Todos estamos hablando de corrupción. Se vuelve esto entonces el denominador común de una serie de problemas. Y la pregunta que usted debe hacerse, que está viendo este programa, es ¿quién habla de corrupción y quién verdaderamente es capaz de enfrentarla porque tiene una trayectoria clara de vida? En el caso de las policías privadas existe una reglamentación, existe una ley que la regula, pero la corrupción que aparece por todos lados es la que hace que realmente nada se cumpla. Por ello es que nosotros tenemos muchísimas empresas privadas que no cumplen con una serie de requisitos, con la capacitación de su personal, con el trato humano y digno para ese personal, con el control de las armas que tienen, que otras que simplemente ni siquiera tienen los permisos correctos y sin embargo están funcionando. Existe un Consejo Nacional de Seguridad que nosotros vamos a implementar en nuestro gobierno, porque yo no visualizo la seguridad como parches por todos lados. La seguridad tiene que estar dentro del organismo que va a regirlo, que es el Consejo Nacional de Seguridad, y debe coordinarse al ejército, a la policía, a las policías privadas, la inteligencia que tanto hemos hablado aquí, tanto pública como privada, tanto militar como civil, y dentro de ello el sistema carcelario y la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, etcétera. ¿Por qué tenemos problemas con las policías privadas? Porque funcionarios corruptos permiten que éstas funcionen en una forma ilegal e irregular. ¿Cuál es la solución? Cumplir la ley, aplicar los reglamentos y aquellas que no lo tienen, simplemente cancelarlas. Pero mientras haya corruptos, la corrupción va a seguir adelante. Ahora conoceremos la respuesta del presidenciable del Partido Azul, Isaac Farchi. Muchas gracias. Creo que se quedó pequeño en la estimación que hicieron. Es casi 5 veces más que los agentes activos de la Policía Nacional que hoy en día tienen las policías privadas, tanto aquellas que están registradas y autorizadas como las fantasmas. El gran problema es que la ciudadanía tuvo que buscar respuestas a algo que no estaba recibiendo del gobierno. Y encima de todo, hay ciertas, por ejemplo, aseguradoras que no aseguran un local si no tiene un policía privado ahí. ¿Por qué? Precisamente por la bola de inseguridad del país.
Entonces, a mí la pregunta que me hago yo, ¿cómo es posible que esta gente no tenga un entreno certificado de una policía nacional? Y les voy a poner un ejemplo. En una de mis empresas, se fue una de las personas de mi empresa y llegó a los 4 días a traer lo que le correspondía de su tiempo, etc. Llegó uniformado de policía privada, con pistola. Lo llamé, le dije, mira, qué rápido conseguiste trabajo. Si en las policías privadas le dan trabajo a cualquiera. Le dije, mira, ¿y sabes usar la pistola? No, Lick, me dijo, pero ya tengo instrucciones que si hay problemas me dé la vuelta y me vaya. Me puse a investigar. Número 1, ¿cómo puede haber un ciudadano armado, uniformado, representando una empresa que no esté entrenado y que esté con un arma que seguramente tampoco está registrada? Y volvemos a llegar a lo que al principio mencioné del problema general de la policía. ¿Ustedes creen que la policía no ve a esas gentes armadas? ¿Ustedes creen que la policía no saben de esas empresas fantasmas que dan seguridad? Claro que saben, pero son parte del dinero, de las coimas, de las autorizaciones que ellos dan precisamente en ese sistema que ellos han corrompido. La primera fase de tener un país seguro es atacar a la corrupción de las instituciones, tanto en el Ministerio de Gobernación, pero específicamente en la dirección de la Policía Nacional Civil. Muchísimas gracias al presidenciable. La pregunta que estamos tratando es, ¿cuál es su proyecto para regular la seguridad privada? Es el turno del candidato del partido FCN Nación, Sammy Morales. Incorporarlas al sistema de seguridad nacional. Bien lo hemos dicho y se ha escuchado de que hay más o menos entre 65,000 y 80,000 guardias privados registrados de las empresas registradas. Y se estima que puede haber entre 250,000 y 300,000 guardias registrados, muchos de ellos de empresas fantasmas. ¿Qué hacemos con toda esa fuerza ya armada, esa fuerza ya contratada, esa fuerza de seguridad ya cumpliendo una función? Unos bien, otros mal, unos con capacitación, otros sin capacitación. El sistema de seguridad nacional debe aceptarlos, adoptarlos, atraerlos, traerlos y utilizarlos. Deben ser parte de las fuerzas de reserva del Estado, fuerzas de reserva del Ejército. ¿Por qué? Porque de esa manera están cerca y controlados, de esa manera están cerca y capacitados, de esa manera están cerca y la inteligencia civil y militar puede utilizar su conocimiento, puede utilizar su capacidad para entender, identificar y neutralizar amenazas de seguridad nacional que ahora las maras y el crimen organizado, la delincuencia organizada, son un problema de seguridad nacional. Aparte de eso, uno de los serios problemas que existe, que ya lo hablamos, es corrupción. Corrupción en varios sentidos. El sentido que quiero que conozcamos ahorita es que muchas empresas son extorsionadas para recibir uno u otro permiso. Entonces, simplemente simplifiquemos, sin dejar de ser rigurosos, simplifiquemos el registro de las empresas de seguridad de acuerdo a su tamaño. Las licencias son de 3 años, démoslas por 5 con revisiones y supervisiones permanentes para velar que estén cumpliendo con los requisitos de ley. Y 3, absorbámoslas a través del ejército y de las fuerzas de reserva para que estén cerca, estén siendo capacitados, estén siendo monitoreados y a la vez nos sirvan de una fuerza de emergencia al servicio del país, que esa es la razón de existencia de las fuerzas de reserva nacional. Así que con la seguridad privada tenemos mucho que hacer porque es un problema que podemos convertir en una gran oportunidad. Ahora conoceremos la respuesta del presidenciable Hugo Peña, quien representa al partido Comunidad Elefante. Gracias, Fernando. Miren, las agencias de seguridad privada son un negocio privado. No es un servicio público. En todo caso, se podría llegar a hacer un acuerdo no interinstitucional, sino
de descentralizar o de tercerizar, es la palabra correcta, los servicios y subcontratarlos. Pero ya están subcontratados dentro del Estado. Por ejemplo, en el INDE. En el INDE hay una empresa de seguridad que presta los servicios. Cada miembro le cobra al INDE 7,000 quetzales y son 1,100 miembros cuidando al INDE, de una sola empresa. Ellos ya están dándole servicios al Estado. Aquí no hay que incorporarlos, creo yo, con todo respeto, al sistema, sino que lo que tenemos que hacer es tercerizarlos para que ellos se conviertan en una fuerza más que nos permita verdaderamente entender para qué la vamos a usar. Y lo que no tenemos es inteligencia operativa, la podríamos utilizar porque ellos no pueden capturar. La única entidad que está autorizada para poder capturar es la Policía Nacional Civil. Y lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es en el tema de cómo vamos a tercerizar servicios, en todo caso, para incorporarlos al sistema, porque hay buenos y hay malos. O sea, yo le diría a la gente que la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada que está en el Ministerio de Gobernación, lo que deberían de hacer lo primero es hacer una autodepuración, porque los números reales no existen. Hay un promedio entre 150,000 y 160,000 policías privados que andan armados, que muy probablemente anden armados y sin licencia, que es lo más delicado, y las empresas no están registradas. Entonces, ese es un cúmulo de corrupción que hay que depurar, que hay que entrarle con fe, pero en todo caso, si los queremos usar para que sean complemento en el tema de la seguridad ciudadana, en este caso porque no puede ser de otro modo, vamos a tener que hacer una tercerización de servicios. Y por ahí le sale mucho más barato al Estado en lugar de estar contratando empresas de ese nivel en instituciones grandes del Estado que se convierten en millonarias y que verdaderamente pagan unas cantidades estrepitosas por agente. El derecho de réplica, el cual consiste en 30 segundos del reloj que usted tiene en su pantalla, ha sido solicitado por Francisco Arredondo, presidenciable del partido Creo. Candidato, por favor, le escuchamos. La ley sí le confiere al Consejo Nacional de Seguridad la facultad de coordinar a la Policía Nacional, al Ejército y a las policías privadas. Esto sin quitarle a las policías privadas su función propia, su función que está en la ley. Pero sí se puede coordinar en una forma legítima y en una forma legal. Bueno, es momento de recordarles la pregunta que se está tratando en este momento y es ¿cuál es su proyecto para regular la seguridad privada? Es el turno del candidato por el movimiento Semilla, Bernardo Arevalo. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir que tenemos una proliferación de empresas de seguridad privada? Quiere decir que el Estado no está cumpliendo con su función de darle la seguridad que necesitan a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y que en consecuencia, aquellos que tienen los recursos necesarios van y compran en el mercado los servicios de seguridad para protegerse que otros no tienen y que quedan expuestos a estas amenazas criminales de todo tipo como las que hemos venido diciendo. En las encuestas, las empresas privadas de seguridad son el reflejo de un problema y es que el Estado ha tenido incapacidad para dar este servicio. Lo que hay que hacer es invertir y fortalecer la capacidad del Estado para que no únicamente quienes tienen el dinero necesario para pagar una seguridad privada puedan tener un nivel de protección que el Estado no les da, sino que todos los guatemaltecos y guatemaltecas sin discriminación lo tengan. Mientras tanto, las empresas de seguridad que existen deben ser reguladas en el marco de la ley de empresas que prestan servicios de seguridad que ya existe. Y hay 3 grupos de empresas de seguridad. El primero son las empresas que han sido creadas y están sujetas a esta ley. El segundo grupo son las empresas que fueron creadas al amparo de la ley mercantil antes de la entrada en vigencia de esta ley y que no han terminado de entrar bajo los controles que establece la nueva ley. Y la tercera son las empresas de seguridad fantasma. Lo que ha existido es falta de voluntad política por parte de las autoridades
para efectivamente evitar y erradicar que haya empresas fantasmas de seguridad y por el otro lado lograr que quienes fueron autorizadas antes de la entrada en vigencia de esta nueva ley se sometan a los controles que están ahí claramente establecidos, que tienen todas las medidas que se necesita para poder hacerlo. Ahora, integrar a fuerzas privadas en el marco de las fuerzas del Estado es una más de las ofertas típicas de la época electoral, donde las ocurrencias le ganan a la razón. Muchas gracias, candidato. Amigo y amiga televidente, es usted el invitado, invitada de honor en este Foro y Debate Electoral 2023. Haremos una pausa, volvemos de inmediato. Los invitamos para que sigan con nosotros. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Regresamos con Foro y Debate Electoral. El tema que estamos abordando es la seguridad. Un tema álgido que gana terreno es el narcotráfico. El problema es que nuestro país, por su posición geográfica, es utilizado para el tráfico ilícito. ¿Cómo piensa combatir el narcotráfico en nuestro país? Vamos a escuchar a Francisco Arredondo. De nuevo, todas las respuestas que estamos dando esta noche caen en el mismo fantasma, en el mismo cáncer, que es la corrupción. El narcotráfico es un flagelo que verdaderamente azota a nuestra región centroamericana, Guatemala en particular. En parte porque geopolíticamente somos un puente muy cómodo para el trasiego de la droga, ahora incluso ya se está produciendo en Guatemala. Pero, ¿por qué sucede? ¿Por qué estamos viendo esto? Pues porque hay corruptos funcionarios que están permitiendo que esto suceda. Hay instituciones que están verdaderamente infiltradas y las fronteras son permeables totalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para combatir el narcotráfico verdaderamente, lo primero, lo fundamental, es poner a funcionarios incorruptibles al frente de las agencias, de las instituciones que estén a cargo de combatir el trasiego de la droga, ese narcotráfico que hoy funciona a la luz del día, abiertamente. Incluso estamos viendo cómo muchas alcaldías, muchas diputaciones, incluso las presidencias están siendo amenazadas por personas que en una forma u otra están ligadas al narcotráfico, señaladas por ello. Pero lo permitimos porque la corrupción está a flor de piel, la corrupción domina. Entonces, ¿cuál es el verdadero y único camino para que esto no suceda? Enfrentar esa realidad. Si seguimos poniendo corruptos a combatir la corrupción, eso no va a suceder. Nosotros en el partido político, creo, estamos convencidos que el único camino es trabajar con honestidad, con claridad y con transparencia. No es hablar de corrupción, es vivir la corrupción. Es la única forma de combatir el narcotráfico. Lo demás es pura demagogia, lo demás es pura oferta política. Mientras no tengamos gentes honestas y correctas parando verdaderamente el narcotráfico, esto va a seguir siendo un puente abierto, fronteras permeables, y va a seguir sucediendo el daño terrible que le hacemos a nuestra juventud y a la de otros lugares. Escuchemos ahora al candidato del Partido Azul. Muchas gracias. Hay que entender que en el país hay dos clases de seguridades: la civil, que es la encargada de la Policía Nacional Civil, y la nacional, que la encargada es el Ejército. Tenemos en Guatemala 167 pasos libres alrededor de todas nuestras fronteras, más los dos mares que también le dan vía libre al narcotráfico. El problema es que también tenemos 108,000 kilómetros de cielos abiertos, donde se nos cuela cualquier cantidad de aeronaves con esa droga que no es producida en Guatemala. Hay que aclarar que sí hay droga local como la marihuana y la amapola, pero la droga más codiciada es la droga que viene y usa Guatemala como un puente para
otros países y continentes del mundo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que también en el ejército existe exactamente el mismo flagelo que en la Policía Nacional. Está infiltrado especialmente el narcotráfico en nuestra institución armada, desgraciadamente. Vengo de un país donde mis 4 hijos prestaron servicio militar y donde no se permite que el país sea un colador ni de drogas, ni de contrabando, ni de terroristas. Y aquí, hasta que no mejoremos la institución del ejército, que es exactamente los mismos pasos que la policía. Número 1, limpiarla de esos corruptos. Que qué vergüenza, gente militar, de grados militares, lleguen a caer en esas bandas. Nosotros tenemos que ser capaces, como en otros países del mundo, de sacar combatientes en cuestión de 6 meses. Tenemos que ser capaces de cerrar nuestras fronteras que no sean impenetrables, no solo para el narcotráfico, también para el tráfico de personas. El coyotaje pasa por Guatemala, también para mercadería que no le paga dinero a Guatemala sus impuestos. Pero tenemos que romper eso y entender que ese tránsito sirve para 2 cosas. Uno es para el consumo internacional, que es el que más plata da y que nos usan a nosotros, y para eso le pagan a nuestra gente. Y otra es el consumo nacional, que también causa problema internamente. Ahora escucharemos al candidato Sammy Morales. El narcotráfico es un problema internacional. Y por los hechos y los resultados, pareciera que solo nos importa a nosotros y no le importa mucho al norte ni al sur. Y como nosotros estamos en medio del sándwich, nos toca enfrentarlo, nos toca luchar contra él, nos toca hacer lo que se debe hacer. Y eso se demuestra con hechos. En el gobierno de FCN Nación 2016-2020 se incautó el triple y más de lo que se había incautado en los 3 gobiernos anteriores. Y en este gobierno, pues la incautación se redujo y nuevamente está a los niveles que lo dejaron esos gobiernos previamente. ¿Qué se hizo para poderlo hacer? Se equipó al ejército. El ejército no tenía una sola aeronave para poder hacer reconocimientos, para poder trasladar tropa. Se quedó el ejército con más de 20 aeronaves funcionando. La naval tenía lanchas tiburoneras. Ya tiene un buque, es un buque logístico que puede entrar a alta mar y pasar por días en alta mar para poder interceptar o ayudar y ser una base naval en mar adentro, para poder atacar ese contrabando o ese tráfico de drogas. Tenemos que invertir. ¿Qué más se hizo? Se trabajó en conjunto con Colombia, con México, con Centroamérica y con Estados Unidos para que a través de sus radares y los nuestros se pudieran hacer las trazas. ¿Qué es una traza? Es seguir los vuelos no autorizados para poder determinar dónde van a caer, dónde van a aterrizar en pistas clandestinas, a donde el ejército con camiones viejos llega a tratar de interceptar y capturar a esos narcotraficantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir invirtiendo en capacitar, en tecnificar y en apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional Civil, al Ejército, darles vehículos, darles armamento, darles equipamiento, porque ellos están poniendo el pecho para salvar nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque el narcotráfico no es solamente el que pasa de Guatemala para Estados Unidos o para otros destinos, es esa droga, ese veneno que le está llegando y le va a llegar a nuestros hijos si nosotros no somos capaces de detenerlo. ¿Qué hay que hacer? Equipar y confiar en nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, nuestra policía, equiparlos y acompañarlos con un presidente con orden. ¿Cómo piensa combatir el narcotráfico en nuestra nación? Es el turno de Hugo Peña. Gracias, Andy. Miren, yo no puedo creer que Estados Unidos no sepa en qué momento sale de América del Sur un avión cargado de droga. Es imposible. Es el país más poderoso del mundo, no puede ser que no lo sepa. Aquí el asunto es que en América del Sur se produce, en América del Norte se consume y en Guatemala la transportamos. Y lo peor, que se ha convertido esto en un estilo de vida. Si Estados Unidos no hace lo que tiene que hacer,
que es hacer un acuerdo entre países, entre regiones, entre continentes, nosotros lo vamos a proponer a la hora de llegar, porque esto no es un problema que lo pueda resolver Guatemala solo. Por una sencilla razón, miren, el Producto Interno Bruto, el PIB, se ve afectado con la compra y la venta de la droga en los diferentes países por donde se consume. Si Estados Unidos no le quiere entrar así, nosotros le vamos a entrar de otro modo. Y la forma es entrar directamente a hacer una reforma constitucional del Estado, porque no podemos seguir perdiendo territorio con el narcotráfico. Hoy, en todo el país, ellos están tomando territorio y ganando alcaldías, y eso les permite perfectamente hacer inversiones y lavar el dinero. Hay que decirlo tal cual es. Y lo que estamos perdiendo es territorio, institucionalidad, fronteras. El ejército de Guatemala debe de ser el encargado. Y una reforma constitucional tendría que ir directamente a la reforma del sistema jurídico del país, del sistema electoral, de seguridad electoral. O nos sentimos seguros electoralmente hoy con lo que estamos viviendo. Tenemos que ver integralmente el problema del narcotráfico. No es sencillo. Si nos toca solos, tenemos que entrar a ver otro tipo de cosas, porque lo peor que estamos perdiendo es la parte institucional. Estamos perdiendo alcaldías, estamos perdiendo poder local, estamos perdiendo poder regional, y cuando sintamos, vamos a perder el país, porque entonces probablemente alguien que está muy metido y muy relacionado dentro de esa parte y de esa facción del crimen organizado nos va a venir a gobernar. Y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer con el país? Esa es la gran pregunta. Nosotros lo que tenemos que hacer es verdaderamente multidimensionalmente ver el país desde una perspectiva completa. Y nosotros, si Estados Unidos no mete las manos, vamos a meterlas nosotros y vamos a tenernos que ir a fondo con una reforma constitucional. Es momento de utilizar el derecho de réplica. Ha sido el representante del Partido Azul quien lo ha solicitado, así que le cedemos sus 30 segundos. Muchas gracias. Solo quiero hacer constar que el Partido Azul no aceptó un solo alcalde para reelección precisamente por esos narcoalcaldes que hay. Y no aceptamos un solo diputado a reelección precisamente porque son los que en compadrazgo con esos alcaldes dejan que este territorio se inunde de narcotraficantes. Y lo quería aclarar porque todos los demás partidos hablan, pero no ejecutan. La pregunta que estamos trabajando es cómo piensa combatir el narcotráfico en nuestra nación. Sin embargo, tenemos ahora mismo una solicitud de derecho de réplica por parte de Hugo Peña del Partido Comunidad Elefante. Adelante. En la Comunidad Elefante tampoco tenemos gente que esté señalada de narcotráfico. Prueba de ello es que en Zacapa no llevamos candidatos, en Jalapa tampoco llevamos candidatos, en el Progreso tampoco llevamos candidatos, en el Petén tampoco llevamos candidatos. O sea, nosotros también hemos sido cuidadosos. Muchas gracias por esa aclaración en este derecho de réplica. Ahora es el turno de escuchar la respuesta de Bernardo Arévalo. Muchas gracias. Bueno, nosotros evidentemente el Movimiento Semilla no tiene ni alcaldes, ni diputados, ni funcionarios públicos en distintos grados acusados de estar involucrados en narcotráfico. Eso ya es de dominio público. Pero yo creo que es importante resaltar un problema central. No se va a poder derrotar al narcotráfico si no se derrota a la corrupción. Eso es cierto para todos los crímenes. La lucha contra cualquier crimen es mucho más difícil cuando el Estado está plagado y cooptado por la corrupción, como lo está en este momento, porque eso mina a las instituciones y le quita la voluntad para hacerlo, porque los corruptos se venden y compran voluntades para dar impunidad y proteger a las personas. De manera que en el caso del narcotráfico, con los recursos multimillonarios que moviliza, es una de las amenazas más grandes que existe contra la institucionalidad del país, contra el Estado de Derecho, contra la certeza jurídica, porque compran alcaldes, compran diputados, compran funcionarios del Ejecutivo de todo nivel, y al hacerlo transforman el funcionamiento de las instituciones que ya no sirven a las personas, sino sirven a quienes pueden comprar sus favores. La respuesta para el crimen del narcotráfico, si uno hace tolerancia cero a la corrupción, es efectivamente la integración de una respuesta regional en donde todos los países que son responsables de alguna medida de este fenómeno
que pueden ser de paso, de origen o de consumo, asumen la responsabilidad de una lucha conjunta. Pero en ausencia de una estrategia regional, eso no nos da excusa a nosotros para poder hacer un planteamiento para lograr darle respuesta al crimen organizado. Esto requiere, por un lado, respuestas en el fortalecimiento de la capacidad de interdicción de las fronteras aéreas, marítimas y territoriales del Estado, en donde le cumple una responsabilidad al Ejército de Guatemala, y por el otro lado, en la capacidad de operar contra las redes criminales de inteligencia, y eso es con inteligencia y con la Policía Nacional Civil. Pero nada se va a poder hacer si no se lucha contra la corrupción, y estaríamos mucho mejor si se hubiera avanzado en este. En unos momentos continuaremos con más de Foro y Debate Electoral. Haremos una pausa. Volvemos de inmediato. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Muchas gracias por seguir en sintonía nuestra. Continuamos con estas preguntas. El Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto de más de 7,000 millones de quetzales. ¿Cómo utilizará de manera adecuada y eficiente dicho presupuesto? Escucharemos a Francisco Arredondo. La única forma de utilizar correctamente un presupuesto, ya sea del gobierno, ya sea de nuestras empresas, ya sea personal, es manejarlo en una forma eficiente y en una forma honesta. Cuando el dinero no se roba, el dinero alcanza. Esa es una frase que se está utilizando muchísimo, pero que tiene mucha razón, porque con todo lo que hemos venido hablando, con todo lo que hemos venido escuchando de los diferentes candidatos acá, pues resalta la corrupción, ¿verdad? Y aquí el guatemalteco la tiene complicada y la tiene sencilla. La tiene muy sencilla porque solo tiene que decir quiénes hablan de corrupción por hablar y quiénes tienen trayectorias de vida que verdaderamente reflejan la lucha contra la corrupción. Hablamos de narcoactividad, pero también hablemos de quienes deben otros favores. Aquí habemos quienes no le debemos ningún favor a nadie, que estamos en esta campaña por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el presupuesto se maneja bien, cuando no se roba, cuando no se desperdicia, cuando no se malgasta, cuando no se usa para plazas fantasmas, cuando no se usa para viajes, para viáticos, para representaciones, definitivamente tiene que alcanzar. Eso no quiere decir que el presupuesto del Ministerio de Gobernación sea suficiente, pero en el momento actual, con el caos y con el desorden que existe en ese ministerio, es correcto el hecho de que tenemos que sentarnos a trabajar, analizar, depurar, como se hacen en las empresas, verdaderamente hacer un examen, porque estoy seguro que hay dinero saliendo para muchísimos lugares. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería de cómo está funcionando la Policía Nacional Civil, de cómo está funcionando los diferentes servicios, de cómo está dirigiendo los fondos, qué está yendo a salarios, qué está yendo a capacitación, qué está yendo a todo tipo de condiciones. Pero la parte más importante es el manejo honesto y correcto y eficiente del presupuesto. Si no, aunque se duplique, si los corruptos lo siguen manejando, no va a alcanzar. Ahora es el turno del candidato del Partido Azul. Muchísimas gracias. Entendamos de primero al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación tiene un presupuesto más o menos de 7,300 millones de quetzales. Este presupuesto se divide en dos: gastos de funcionamiento y gastos para inversión. Para inversión le queda nada más el 7%. O sea, 560 millones de quetzales. Lo que quiere decir que nosotros tenemos cubierto lo que es el personal, sin embargo, no tenemos suficiente inversión para que poder hacer lo que en el pasado hemos platicado todos los candidatos. Tenemos muy poca capacidad de inversión. Pero ¿qué es lo que pasa?
Número uno, la corrupción que se repite y lo decimos a cada rato. Pero también tenemos que estar conscientes de que las plazas fantasmas, la cantidad de oficinas inoperantes, la calidad de la metodología del ministerio, porque esa es una corrupción que es vertical, va para abajo. Si nosotros sistemáticamente, que lo hemos hecho usando el sistema de Guatenóminas, viendo a quién se le paga a quién, hemos detectado dónde están esas oficinas que están ya de más en el ministerio. Es un ministerio pesado de personal. 93% de su presupuesto se va en personal, que incluyen los policías. Pero como la pregunta es sobre el ministerio por sí, nosotros debemos devolver el ministerio. Número uno, cambiar su metodología de trabajo, darle seguimiento a la forma en cómo trabajan, darle seguimiento qué oficinas están de más, porque consumen personal y consumen presupuesto que se puede ir para la inversión. Y tenemos que tecnificarla. ¿En qué sentido? En que el Ministerio de Gobernación no solo es seguridad. El Ministerio de Gobernación no solo se trata de la Policía Nacional, tiene muchas otras funciones que nos dan a nosotros los civiles, que también son deficientes. Y entonces tenemos que también mejorar todas esas funciones que son para los civiles. Se me acabó el tiempo que quería decir qué secretarías eran para que el ministerio funcione correctamente. Ahora es el turno de FCN Nación. El Ministerio de Gobernación es un ministerio grandísimo. Tiene un presupuesto de cerca de 7.400 millones de quetzales. Ahora entendamos qué significa presupuesto. Presuponer que se tiene. El presupuesto es de cerca de 7.400 millones de quetzales. Ahora, lo que tiene asignado y está vigente hasta este momento son 150 millones menos de ese presupuesto. Y bien lo decía Farchi respecto de cuánta plata queda para inversión. Cerca del 7%, porque el otro 93% cubre los gastos ya establecidos o los costos de operación del Ministerio de Gobernación. Y es lógico que sea un ministerio con muchas personas, con muchas plazas, porque allí están los 45,000 aproximadamente oficiales de policía. Es muy similar en estructura a este respecto que el Ministerio de Educación, cuyo mayor gasto o mayor inversión y mayor rubro presupuestal es el pago de maestros, en el caso del Ministerio de Educación, y el pago de policías en el caso del Ministerio de Gobernación. Aparte de eso, es un presupuesto que se distribuye en una cantidad increíble de funciones, de oficinas, de direcciones y de departamentos sumamente disímiles, diferentes. Por ejemplo, allí está no solamente la gobernación, está también la tipografía nacional, está el registro de las ONGs, de las iglesias, la Policía Nacional Civil, está la dirección de las policías privadas, está también el sistema penitenciario, está todo. El Ministerio de Gobernación debe reestructurarse. Pero como estamos hablando del presupuesto y no de su reestructura, lo que debemos hacer es priorizar el gasto y dirigir el gasto hacia las necesidades que tiene la población. Y la necesidad más sentida que cubre justamente el Ministerio de Gobernación es la seguridad ciudadana. Entonces, en mi gobierno priorizaremos el gasto, priorizaremos la inversión hacia la seguridad ciudadana y todo aquello que no sea urgente y no sea necesario será dejado para después o evaluado para ver si es factible eliminarlo, cancelarlo o prescindir de ese servicio o de esa unidad. Bendiciones. Continuamos ahora con el candidato de la comunidad Elefante. Muchas gracias, Sandy. Yo no puedo hablar únicamente del presupuesto del Ministerio de Gobernación porque nuestra propuesta es global, es multidimensional. Y cuando hablamos de una propuesta multidimensional, hablamos de la coparticipación de todos. Entonces, aquí tenemos que hacer una inclusión global del presupuesto de todos. Y con el presupuesto que nosotros contamos es con un presupuesto de 14.792 al día de hoy, incluyendo las instituciones que tienen que agregarse al sistema multidimensional.
Si pensamos en la Policía Municipal Comunitaria, a esa Policía Municipal Comunitaria hoy los servicios de inteligencia civil tienen asignados 80 millones. Nosotros les vamos a agregar 700 millones. Si hablamos del tema de las extorsiones en temas de tecnología, en tema de aislamiento y en tema de que toda la gente que está metida en el tema de las extorsiones esté encerrada y aislada, nosotros le vamos a meter 500 millones y eso se lo vamos a sumar a los 406,000 quetzales que hoy tienen asignados en el tema de las extorsiones. El presupuesto tiene que ser global porque nuestra propuesta es global. Y aquí tiene que ver todo el tema del Ministerio Público. Aquí tiene que ver los 133 millones de las AAS. Lo único que nosotros vamos a hacer es el corrimiento estratégico y la función para que sea múltiple. Y miren, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para poder combatir al crimen organizado, que es la suma de varios delitos, imaginémonos a un malabarista. Un malabarista tira 5 pelotas al aire y todas funcionan al mismo tiempo. Es lo mismo el sistema de seguridad multidimensional. Pero todos tienen que estar funcionando y todos tienen que tener una ruta estratégica. Y la ruta estratégica se las da el presupuesto. El presupuesto existe. ¿Cómo vamos a hacer que ese presupuesto alcance y sobre? Miren, hoy hay instituciones, cuando se habla del saldo de caja, que todo el mundo habla, pero a usted, amigo televidente, el saldo de caja es, por ejemplo, usted tiene 100 quetzales de presupuesto al día y se gasta 80 y le sobran 20. Esos 20 no los usa, los mete al saldo de caja. Los saldos de caja de instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, esos hay que agregarlos porque necesitamos hacer que la gente se sienta segura. Y ese es el trabajo multidimensionalmente que nosotros vamos a conseguir cuando sea yo presidente de la República. Ahora conoceremos la respuesta del Movimiento Semilla. Muchas gracias. El Movimiento Semilla va a demostrar su voluntad política de combatir la corrupción dando un salto cualitativo significativo en el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Para los años 2024 el presupuesto del Ministerio de Gobernación ha sido 25.400 millones de quetzales. Para el periodo 24-28 el Movimiento Semilla va a destinar 37.600 millones de quetzales. Esto implica 12.200 millones de quetzales más en 4 años, es decir, un aumento del 45% en el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Un aumento que deberá ir a cubrir, por un lado, los gastos de funcionamiento que van a ir aumentando a medida que va aumentando el número de policías, el número de estaciones de policía, el número de cárceles que se van desarrollando, el número de personal del sistema penitenciario, pero que al mismo tiempo tiene que haber fondos de inversión para todo lo que es necesario desarrollar en cada una de estas áreas. Y de manera muy concreta, nosotros vamos a destinar 1.200 millones de quetzales en inversión para equipamiento, para instalaciones y para la dignificación de la Policía Nacional Civil. En las cárceles vamos a destinar 600 millones de quetzales para una nueva cárcel de alta seguridad en una zona aislada del país y 600 millones de quetzales para acondicionar y desarrollar el resto de las cárceles existentes. Esto además de la cárcel que está ahorita en construcción en el departamento de Escuintla. Y en términos de prevención vamos a dedicar 1.200 millones de quetzales para desarrollar el modelo de prevención de policía comunitaria orientada hacia el trabajo con la comunidad y la prevención del crimen. Esto es lo que realmente va a permitir una transformación de la seguridad. Es la inversión en el desarrollo, en la infraestructura, en las condiciones de trabajo, lo que va a permitir que la seguridad aumente. Y hacia el final de nuestro periodo gubernamental, crearemos el Ministerio de Seguridad Pública. Haremos una pausa, regresamos enseguida. Foro y debate electoral. Ya volvemos.
Foro y Debate Electoral. Continuamos. Y regresamos con la última parte de Foro y Debate Electoral, donde a los candidatos se le darán algunos conceptos. Ellos tendrán que definir con una palabra o frase corta lo que para ellos significa. Es una dinámica rápida. La primera palabra es CICIG y vamos a escuchar a Francisco Arredondo. Ahora vamos con el candidato del Partido Azul. Causa controversia también. Ahora el candidato de FCN Nación. Experimento de injerencia y manipulación ciudadana que no pasará nunca más. Es el turno del representante de Comunidad Elefante. Confrontación ideológica. Y ahora escucharemos al representante del Movimiento Semilla. El intento de empezar a limpiar la corrupción del Estado, que fue de los corruptos, que fue tan exitosa que logró unir a los corruptos para lograr sacarla y abrirle las puertas a la corrupción y a la impunidad que campean en Guatemala el día de hoy. La siguiente palabra es jueces y escucharemos a Francisco Arredondo. ¿Podría repetir, por favor? Claro que sí, la palabra es jueces. Más controversia. Isaac Farchi. Parte principal de la corrupción en el país. Sammy Morales. Hombres y mujeres que tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros, a quienes llamo a hacer su trabajo con justicia. Es el turno de Hugo Peña. En los primeros 2 meses del gobierno Elefante será hecho el cambio que no se ha hecho en 4 años. Ahora es el turno de Bernardo Arévalo. El pilar de la justicia y del futuro del país, con jueces que se corrompen y que nos están empujando a un futuro desastroso, y jueces que siguen defendiendo la honradez y la transparencia, muchas veces a costa de su propia seguridad y a veces con el exilio. Así finalizamos esta edición de Foro y Debate sobre Seguridad. Los esperamos el próximo lunes 15 de mayo, siempre en el tema de seguridad, pero ahora con otros candidatos. Nuestra intención es que todos los candidatos presenten sus propuestas y sobre todo que los guatemaltecos estemos bien informados para decidir nuestro voto para el próximo 25 de junio. Esto fue Foro y Debate Electoral por TN23, Radio Sonora y Chapín TV.